en periodos de gobernanza de izquierdas hay una falsa paz social establecida por el miedo a lo que pueda venir. Vivimos en un país que tiene una historia que demuestra que se ha podido avanzar más allá de los límites de la izquierda, ¿no? ¿Tú compartes ese análisis de que ahora la juventud y la rebeldía se han vuelto de derechas? Para la generación de los mayores se sienten extrañados, ¿no? Es como, joder, ¿cómo puede ser que ahora los chavales, los que le estén liando, sean los de derechas? Cualquier etapa o cualquier movimiento cultural o ciclo cultural capitalista es el de generar su propia contradicción y en este caso ha salido en ese sentido. Pero no quiere decir que esta gente o esta nueva rebeldía juvenil de derechas, como la queramos llamar, reaccionaria, como la queramos llamar, tenga una mayor relevancia como la que tuvo culturalmente el punk en su momento, que, como te digo, es, en mi opinión, nula. La única cosa que tenemos que reconocer es que el punk no cambió nada. Yo sí que estoy viendo últimamente muchos estudios que apuntan cada vez más a un aumento de la desigualdad. Porque el capitalismo al final ha transformado la desigualdad en una percepción personal en lugar de en un síntoma social. Cualquier persona de clase trabajadora necesita, o el capitalismo necesita hacerle entender que la desigualdad es una oportunidad. Yo te había escuchado alguna vez en alguna tertulia de estas en las que has participado decir que en España, si los camareros reclamaban sus derechos, se para España. Efectivamente, el poder transformador de la hostelería en la clase trabajadora, en el mapa de la clase trabajadora española es muy fuerte para mí, ¿no? Y por eso creo que hay un potencial muy interesante en nuestra organización, bueno, como gremio. Yo siempre he dicho que podríamos ser perfectamente los chalecos amarillos de España. Durante estos últimos años has pasado plataformas como PlayZ, Canal Red, este tipo de programas. Me gustaría que compartieses un poco con nosotros, ya que estás aquí, ¿cómo ves esos lugares por dentro? ¿Cuáles crees que son sus luces, sus sombras? ¿Cuál es tu opinión sobre estos espacios? Buenas a todos, bienvenidos un día más a Furor Televisión, bienvenidos un día más a Avanza. Hoy tenemos de nuevo un invitado que es amigo de la casa. Muy buenas, Daniel Treviño. Bienvenido por primera vez a Furor. Igualmente te seguimos considerando un amigo de la casa, porque tú y yo además nos conocemos personalmente. Y bueno, muchas gracias por estar acá, por haber venido a Furor, por haber venido a Avanza, nuestro programa de juventud. Nada, gracias a vosotros y bueno, además de conocernos que hemos tenido proyectos juntos tú y yo, o sea que mucho hemos hecho, mucho hemos hecho. Sí, la verdad. Vamos a comenzar con la entrevista, pues, de Avanza. Ya que el programa se llama Avanza, la primera pregunta suele ser común a todos los invitados, que es ¿hacia dónde avanza? ¿Hacia dónde avanza en este caso Daniel Treviño? Yo, para quien no me conozca, soy militante sindical desde hace, bueno, va a ser 5 años de militancia, son 5 años, son muchos años de militancia. ¿Y hacia dónde avanza? Pues bueno, actualmente desde hace un par de años, junto con otros compañeros y compañeras, empezamos a construir la sección de hostelería, que es un poco mi gremio. Yo llevo trabajando en hostelería ininterrumpidamente más o menos en los últimos 8 o 10 años y pues por fin conseguimos de alguna forma juntar una cantidad de personas para empezar un proyecto militante y un proyecto político al calor de la hostelería, en este caso dentro de CNT. Así que bueno, ¿hacia dónde avanza? Pues de momento a seguir luchando. No hay de momento un horizonte más allá que eso. Desde la hostelería, desde el sindicato, construyendo desde lo político, intentándolo. En estos tiempos que caen, los tiempos cambian, supongo que hablaremos de esto ahora. La política cambia, pero bueno, yo espero que avance hacia la construcción y hacia el crecimiento sobre todo. Me gustaría que nos comentases, porque he visto que a pesar de que en el pasado sí que has tenido más proyección mediática, más participación en ciertos programas, últimamente estás manteniendo un perfil bajo. No sé si es voluntario o no, pero sí que me gustaría que nos contases un poco ahora mismo a qué te estás dedicando, en qué proyectos estás, si es que estás en alguno. Cuéntanos un poco, a qué te estás, en qué estás. Pues tío, que es una pregunta muy interesante porque es algo a lo que le vengo dando vueltas últimamente. Yo desde que empecé a comunicar políticamente a raíz de la pandemia. Empecé a subir algunos vídeos como sobre temas al principio más descafeinados, porque yo también he ido creciendo en paralelo a mi evolución en redes, digamos, o mi trabajo en redes ha ido creciendo en paralelo a mi militancia. Entonces, cuando empecé a publicar en redes, yo todavía tenía pues un entendimiento menos complejo, que yo consideraría actualmente menos complejo de la política y menos militante también, menos experiencia militante. Entonces, bueno, al principio pues un poco motivado también por la pandemia, también, bueno, pues la situación política era distinta, era una situación que yo considero mucho más picante, si puede ser un adjetivo, mucho más polémica igual. Invitaba mucho pues a publicar, yo creo que de ciertos mensajes y ciertos contenidos que no por ser míos, porque yo creo que había mucha otra gente también haciendo contenidos muy similares y la sigue habiendo, yo creo que eran necesarios, ¿no? Contenidos que hablaban sobre, por ejemplo, cómo polemizaba la ultraderecha antaño, intentar definir las estrategias políticas o comunicativas de la ultraderecha, intentar también hablar pues antifascismo, ciertos temas que siguen siendo temas de actualidad, pero que de alguna manera creo que en redes en aquel momento eran más novedosos o menos
se veían menos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que han pasado los años y yo me encuentro bastante más desencantado de la comunicación en redes. Yo fui, en todo ese periodo de tiempo, asistí a varios programas sobre todo, bueno, de debate también y de tertulia. De debate fui a Play Z un par de veces, también participé esporádicamente pues, a una aparición, sobre todo en materia de camarero, como sindicalista, vamos. En algunos programas de Cuatro, La Sexta, me llamaban así puntualmente, pero la verdad que era un tipo de contenido que yo no tenía interés en hacer. Accedí un poco pues a ser tertuliano porque formaba parte de un proyecto, vamos, en aquellas era un proyecto que tenía buena pinta, estaba encabezado por gente muy interesante, pero tampoco me considero un tertuliano. Yo no creo que fabrique opiniones inmediatas. Siempre he creído que el contenido que yo puedo proporcionar a la gente o que yo puedo brindar en redes es un contenido más reflexivo y que intenta ir más allá de la polémica, ¿no? De la actualidad más inmediata. Entonces, hace tiempo me pasó que leyendo a Pasolini, que Pasolini es una persona que fíjate que yo no consideraría ni de mis referentes, ni siquiera de cabecera, ¿no? Además era un libro que es un libro sobre el teatro, una cosa que me compré ahí pues un poco para pasar un poco del ensayo, ¿no? Porque yo creo que no sé si te pasará a ti, pero a mí los ensayos me termina volviendo loco 2 años, 3 años seguidos leyendo ensayo. Entonces, bueno, pues estaba leyendo esta cosa de Pasolini sobre el teatro y Pasolini describió una cosa que la verdad me gustó mucho, que era el escándalo. Y definía el escándalo como esa capacidad de involucrarte superficialmente en conflictos porque te causan, valga la redundancia, un conflicto inicial, pero de no comprometerte con ellos, ¿no? Y es una conversación que he tenido con muchos amigos y amigas de militantes sobre qué implica el compromiso, la diferencia entre activismo y compromiso, ¿no? La diferencia entre ser un turista en las causas políticas del momento y entre involucrarte en un proyecto político con proyección a futuro. Y siento que un poco mi papel en redes, de alguna forma, ya está hecho. Yo ya he dicho casi todo lo que tengo que decir. Creo que la actualidad no presenta como complejidades nuevas respecto a la anterior y siento que está todo un poco dicho en ese sentido, ¿no? Y antes que seguir generando más escándalo o seguir generando ese tipo de mensaje, yo creo que ya he puntualizado en muchas ocasiones dónde está o cuál es el camino, ¿no? Que es la organización, el que yo considero el camino. Entonces siento que, como diría, bueno, un militante anarquista actual bastante famoso, que es Ruimán, de la Federación Anarquista de Gran Canaria, él decía siempre yo he aprendido que la gente entiende más qué significa el anarquismo en este caso, o vamos, la lucha política, haciendo que diciendo, ¿no? Entonces creo que, bueno, ya tengo mi sección de hostelería, ya intento transmitir a la gente desde ahí, desde el sindicato, y siento un poco que en redes poco más me queda añadir. Con esto que comentas del gremio de camareros y demás, ya sabes, este es un programa de juventud y de los espacios que has participado me gustaría saber, sindicalismo, anarquista, hostelería, estas cosas que nos has comentado hasta ahora. ¿Cómo ves la actividad de la juventud? ¿Tú los ves interesados, involucrados o crees que hay una cierta desafección? Yo creo que vivimos un momento político que, bueno, es cíclico en la historia, yo diría en la historia reciente de España, pero vivimos un momento político en el que existe un desencanto generalizado, ¿no? Yo creo que podemos afirmar sin ningún tipo de duda que la izquierda parlamentaria ha fracasado en su labor política. Por otro lado, la ultraderecha se ha quedado en lo que sabíamos que iba a ser, que es un fenómeno provocativo sin ningún tipo de ambición y sin ningún tipo de propuesta racional más allá que la de provocar, que es el fin de la ultraderecha en un modelo capitalista de la producción. Y entonces lo que queda ha sido una especie como de momento, estamos ahora mismo viviendo un momento de falsa paz en el que gobierna el PSOE, ¿no? Que al final es el mal menor, el siempre considerado mal menor por sobre todo el aparato propagandístico conformista de izquierdas. Y entonces casi todos los movimientos sociales, salvo algunos que yo considero, bueno, ahora un poco hablaré de eso, pero casi todos los movimientos sociales, o por lo menos lo que sería esa concienciación a pie de calle, se encuentra dormida, ¿no? Al final gobiernan digamos, los nuestros, no está gobernando la ultraderecha, que es un poco el que viene el lobo constante, que también es un discurso que favorece al discurso del PSOE, ¿no? El PSOE es el primer beneficiado de ese discurso de que va a venir la ultraderecha. Podemos, al final, es un cuesta abajo y sin frenos, porque el proyecto no ha conseguido afincarse, y Más País o Más Madrid, al final, pues ambiciona relevar a un PSOE que no está dispuesto a soltar todavía su lugar, ¿no? En ese contexto, la juventud al final, pues yo lo que siento un poco por lo que veo en mi entorno, por lo que veo alrededor, es que existe pues una desconexión, ¿no? De la vida política y una desconexión más allá de, bueno, pues de repente temas como Palestina o temas como más internacionales son los que
consiguen generar algún tipo de chispa o de crispación, pero temas clásicos que seguimos sufriendo, como pueden ser pues todos los temas de los salarios, todos los temas de los derechos laborales, esos temas clásicos se quedan siempre dormidos cuando gobierna un electorado de izquierdas. Yo al final no puedo evitar, yo tengo un discurso anarquista porque bueno, milito en un sindicato anarquista y entiendo que este discurso a mucha militancia de izquierdas, sobre todo una militancia más clásica, pues le hace poner los ojos en blanco, ¿no? Bueno, ya vienen aquí los anarquistas a decir que la izquierda no vale. Pero creo que es cierto y es honesto reconocer que en periodos de gobernanza de izquierdas hay una falsa paz social establecida por el miedo a lo que pueda venir, ¿no? Y bueno, yo creo que precisamente vivimos en un país que tiene una historia que demuestra que se ha podido avanzar más allá de los límites de la izquierda, ¿no? Que se ha podido crecer más allá de esos límites. Entonces, creo que inevitablemente la juventud está contagiada de ello, inevitablemente no tenemos esa ambición en cuanto desaparece el enemigo, si estuviera gobernando el PP, eso es algo bueno que te voy a contar, ¿no? Es algo que sabemos todos, ¿no? Si muchas de las políticas, especialmente en materia de migración o incluso ciertas políticas sociales, en lugar de ser aplicadas por el PSOE, hubieran sido aplicadas por el PP, la movilización sería mucho más activa, ¿no? Vivimos en esos tiempos ahora y yo creo que somos un poco, seguimos siendo deudores de esa tradición que existe en la historia de España, sobre todo reciente, de que cuando gobierna la izquierda tenemos una visión menos crítica quizás, o perdemos un poco los objetivos a largo plazo. Nos centramos más en el conformismo de que no están gobernando los que nos dan miedo. Con lo que comentas ahora del anarquismo y la juventud y todos estos temas, yo, bueno, soy extremadamente joven, pero siempre he tenido la sensación de que el anarquismo era una fuerza que calaba especialmente en los sectores más jóvenes, aunque solamente fuese por la estética o por la rebeldía. Sin embargo, esto sigue siendo así. ¿Tú compartes ese análisis de que ahora la juventud y la rebeldía se han vuelto de derechas? Es interesante esto que propones. El anarquismo culturalmente sobrevivió la segunda mitad del siglo XX a través de movimientos sociales como el punk, que eran movimientos culturales, más que sociales, perdón, movimientos culturales que tenían un análisis muy superficial políticamente, ¿no? Y frente a los cuales el anarquismo era una especie de resumir, un resumen de la provocación, o se entendía como provocación. Yo, de hecho, bueno, yo he sido punk y cuando era chaval tengo muy buenos recuerdos y una cercanía especialmente íntima a ese mundo. Y yo con el tiempo, por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta yo me acuerdo que hace muchos años yo tenía una camiseta de un grupo que se llama Oxymoron, que era un grupo inglés de punk, ¿no? Y era una camiseta en la que ponía antisocial con la A de anarquía, ¿no? Este logotipo de la A que también es una cosa un poco más moderna, ¿no? Y a día de hoy pienso, joder, hostia, no existe doctrina política más social que el anarquismo, ¿no? Porque esta contradicción en sí misma. Yo creo que en la fase del capitalismo en la que vivimos, que es una fase puramente comercial y en la que la cultura está fuertemente influenciada por los fenómenos comerciales y las olas y las modas, digamos. La rebeldía, lo que entendemos por rebeldía, es una especie como de movimiento cíclico de diversas opiniones políticas que no tienen la profundidad o no tienen necesariamente el motor del cambio, sino que simplemente son el berrinche del momento, ¿no? Es cierto que en los últimos 10 y 20 años había una especie como de la rebeldía, esa rebeldía que antaño tenía como una connotación más falsamente, bueno, no falsamente realmente, pero es una connotación más de izquierdas, ahora tiene un significado más hacia la derecha, ¿no? Porque digamos que varios elementos culturales y sociales tradicionalmente asignados a la derecha son los que los están enarbolando. Pero realmente es eso, es pura rebeldía, es pura superficie. La mayoría de las manifestaciones que podemos ver ahora, manifestaciones no digo una manifestación como un grupo de gente saliendo a la calle, sino manifestaciones como actos, como propaganda, como momentos en los que la derecha, digamos, o esa rebeldía se manifiesta, son momentos tremendamente infantiles, como lo era el punk en su momento, porque una cosa que tenemos que reconocer es que el punk no cambió nada. Entonces creo que es muy interesante esta pregunta que planteas porque une dos mundos que para la mayoría de la gente, o por lo menos yo para la generación precedente, para la generación de los mayores, se sienten extrañados, ¿no? Es como, joder, ¿cómo puede ser que ahora los chavales o los que le estén liando sean los de derechas? Realmente el fin de cualquier etapa o cualquier movimiento cultural o ciclo cultural capitalista es el de generar su propia contradicción y en este caso ha salido en ese sentido. Pero no quiere decir que esta gente o esta nueva rebeldía juvenil de derechas, como la queramos llamar, reaccionaria, como la queramos llamar, tenga una mayor relevancia como la que tuvo culturalmente el punk en su momento, que, como te digo, es, en mi opinión, nula, ¿no? El punk al final, en su día, funcionó como para somatizar a toda una clase trabajadora y castrarle, digamos, sus ambiciones transformadoras para transformarla todo en un acto cultural que se retroalimentaba en sí mismo, en una cámara de eco, ¿no? Eso era el punk. Y eso era el anarquismo en su día, o era lo que entendíamos como el anarquismo mainstream. A día de hoy,
sucede lo mismo, ¿no? Pues tenemos movimientos sociales o movimientos de pijos haciendo... Para mí son tonterías, ¿no? Nunca les he dado verdadera importancia y creo que el lugar que debería tener un poco en nuestro discurso, si ambicionamos un poco a seducir a la sociedad o a definir la realidad en nuestros propios términos políticos, es el de tratarlos como es, que es una pataleta, ¿no? Una mera pataleta, pues como puede pasar con toda esta ola que lleva pasando estos últimos años, que me da la impresión de que está un poco decayendo, del anarcoliberalismo, ¿no? O el libertarianismo, todas estas cosas, ¿no? Pues igual, pataletas, para mí son puras performance. Ahondando un poco más en este tema, al mismo tiempo que hay esta especie de fenómeno pataleta de la rebeldía de derechas y demás, yo sí que estoy viendo últimamente muchos estudios que apuntan cada vez más a un aumento de la desigualdad. Estos días el diario.es ha estado comparando cómo han crecido las rentas de pues, los beneficios de las empresas y de los trabajadores, o de los caseros y los inquilinos. En base a esto que acabamos de comentar, ¿tú por qué crees que no está habiendo una respuesta mucho más contundente a todo esto? Mira, ahora que dices eso, me acuerdo mucho de un vídeo de Cuellilargo de hace unos años. Creo que tiene 2 años ese vídeo. Y él describía lo que tú comentas, ¿no? Él describía el fenómeno de la desigualdad, o más bien el discurso de la desigualdad. O sea, la desigualdad es una consecuencia necesaria para el mantenimiento de un modelo capitalista de la producción, ¿no? El modelo capitalista de la producción se basa en la desigualdad porque necesita una gran masa de desposeídos que alimenten o que de alguna forma enriquezcan a una masa mínima de beneficiados. Bueno, la clase dominante, lo que llamaríamos clase dominante, o lo que se le llamaría en términos marxistas clásicos, la clase dominante. Entonces, yo creo que la desigualdad, esto es quizás una obviedad, pero conviene bien ponerla en su lugar, ¿no? Siempre ha estado ahí, siempre estará ahí mientras exista este tipo de modelo económico. Cuellilargo hace un par de años hacía, como te decía, un vídeo muy interesante en el que lo que analizaba era ese discurso de la desigualdad, porque el capitalismo al final ha transformado la desigualdad en una percepción personal en lugar de en un síntoma social, ¿no? Y eso, bueno, eso lo podemos ver en cualquier tipo de discusión de bar. La gente confunde, pues que ahora tengamos avances tecnológicos, confunde tecnología con progreso, que es una cosa que también es muy común de asociar, dentro de que aquí ninguno somos primitivistas ni estamos hablando de volver a hacer fuego con 2 piedras y una rama en mitad del bosque, sino de que esa confusión es intencional para vendernos el capitalismo como un modelo sofisticado y del futuro, solamente porque el capitalismo lo que ha hecho ha sido sofisticar sus medios de presión. Ese discurso de la desigualdad, como te decía, esa forma de confundir tecnología, evolución con derechos sociales y todas estas connotaciones, lo que ha hecho ha sido pues, crear un ambiente confuso en el que la desigualdad es menos visible. O sea, al final, el discurso capitalista lo que va a intentar es venderte la desigualdad como una oportunidad. Tú eres clase trabajadora, bueno, tú, yo, cualquiera que esté viendo este chat, imagino, porque entiendo que no estará aquí Elon Musk o cualquiera de estos personajes viéndonos. Cualquier persona de clase trabajadora necesita, o el capitalismo necesita hacerle entender que la desigualdad es una oportunidad. Yo creo que esta es la razón, o bueno, este es por el principio de la razón por la cual la desigualdad no es percibida en estos momentos como una urgencia social, dentro de que, como tú bien dices, es una cuestión científica, que la desigualdad es no solamente una necesidad del capitalismo para su propia progresión, que no es una progresión en sí misma, sino además es un bien exponencial, o sea, es un fenómeno exponencial. Es decir, cuanto más se afiance el modelo capitalista de la producción, más desigualdad va a existir. Si sabemos que los recursos del planeta, los recursos sociales son finitos, pero el beneficio, digamos, ese abstracto que llamamos beneficio, no puede parar de crecer, es porque lo que está haciendo es devorar esos recursos naturales y humanos que nosotros tenemos, ¿no? A mí me parece una premisa súper sencilla, pero es, como te decía, ese discurso de la desigualdad, ese discurso capitalista que manipula la realidad, el que nos intenta hacer ver, bueno, esta desigualdad como una oportunidad. Por ahondar un poquito más todavía en todo el tema de la desigualdad y tal, yo te había escuchado alguna vez en alguna tertulia de estas a las que has participado, decir que en España, si los camareros reclamaban sus derechos, se para España. O sea, el sector hostelero es enorme, inmenso, y tendría una capacidad de hacer una parálisis económica tocha. Sin embargo, es un sector bastante difícil de movilizar, ¿no? Y de organizar por lo atomizado que está, por el control que existe sobre él, bueno, también porque suele ser gente joven, que no tiene mucha experiencia en materia laboral y demás. Tú que estás metido en temas sindicales de hostelería,
¿Cómo crees que se podría revertir esa situación? Bueno, la hostelería en España, teniendo en cuenta que vivimos en el país con más bares por habitante, la hostelería en España, por supuesto, es un motor económico casi principal, ¿no? Y incluso nos podríamos remontar al franquismo, en la segunda etapa del franquismo, cuando el franquismo arruinado necesita vender el país al turismo, para empezar a explicar por qué la hostelería tiene este peso en España, ¿no? Y por qué la hostelería, por otro lado, al tener ese peso y al tener esa necesidad urgente de existir en un país que necesita a toda costa venderse para subsistir, porque la hostelería se ha convertido también en una mina de oro para esa especie como de clase intermedia que son los hosteleros, ¿no? Que es un poco nuestra patronal en el caso de quienes trabajamos la hostelería. Entonces, efectivamente, el poder transformador de la hostelería en la clase trabajadora, en el mapa de la clase trabajadora española es muy fuerte para mí, ¿no? Y por eso creo que hay un potencial muy interesante en nuestra organización como sección, bueno, como gremio, vamos. Yo siempre he dicho que podríamos ser perfectamente los chalecos amarillos de España, que a mí me parece una analogía bastante interesante en comparativa con lo que podría ser una movilización social en Francia y lo que podría ser en España. La hostelería organizada, la hostelería o la clase trabajadora de la hostelería tiene un trabajo largo por delante. Somos un sector muy, muy, muy atomizado. Tú piensas que en términos de organización clásicos lo que se busca sobre todo es que los trabajadores se organicen a través de sus empresas, ¿no? Y la hostelería mismamente, bueno, precisamente ahora vivimos en un momento en el que los grupos hosteleros o las grandes cadenas de hostelería tienen un peso muy grande. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lo que está pasando con Starbucks, lo que ha pasado también con Amazon, que son empresas de servicios. Pero bueno, digamos que ahí hay un potencial de organización porque son empresas muy grandes. Lo mismo puede pasar aquí en España. En Madrid tenemos, por ejemplo, es una de las tareas que tenemos nosotros dentro de la sección, pero tenemos un grave problema con los grupos hosteleros porque son muy grandes y son invisibles. Al final, cuando tú no ves todo el rato Starbucks en un sitio, te piensas que estás yendo a un sitio alternativo, pero muchos sitios alternativos en Madrid pertenecen a una misma, incluso grupos inmobiliarios grandes, ¿no? Entonces, a pesar de eso, la organización es muy compleja en la hostelería porque siguen existiendo muchos locales independientes y eso hace que junto al trato familiar, a esa especie como de trato familiar que existe en la labor de la hostelería, en el que es muy fácil que tú termines trabajando codo con tu patrón, eso hace que la hostelería sea un gremio muy difícil de organizar y muy difícil de concienciar, ¿no? También uno de los desafíos al que nos enfrentamos desde la hostelería o desde la sección de hostelería en el sindicato es saber llegar a la clase migrante. La clase migrante de la hostelería es enorme. En Madrid, por lo menos, que es, bueno, Madrid, hablo siempre de Madrid porque es donde yo trabajo y donde nosotros tenemos la centralita sindical, ¿no? En Madrid sabemos perfectamente que en Malasaña las cocinas, la mayoría de la gente que trabaja en cocinas es de origen filipino, es de origen migrante, ¿no? Hay que saber también llegar a esa gente porque al final esa gente es la que construye la clase trabajadora de la hostelería. Y el hostelero, la patronal de la hostelería, se aprovecha de esos trabajadores migrantes y de las leyes de migración para al final someterles a unas condiciones laborales pésimas que devalúan el sector a su vez, ¿no? Verlo todo como una estrategia es nuestra labor de comunicación, está siendo nuestro desafío, el saber planteárselo a todo esto que te estoy contando, el poder explicárselo a la gente de puertas para afuera y seducir a toda esa clase trabajadora de la hostelería que potencialmente podría venir para organizarse es un plan a futuro. Es difícil, por supuesto, pero bueno, ya se hizo, ¿no? En España, esto bueno, es un dato que no sé si conoce todo el mundo, pero en España precisamente los camareros dejaron de cobrar solamente las propinas porque antaño, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, nuestro sueldo dependía únicamente de las propinas, un poco como en Estados Unidos. Y dejó de ser así gracias a que existieron huelgas de camareros, pues la mayoría de ellas, por cierto, organizadas por la CNT. Entonces, bueno, yo pienso mucho que pasado y futuro, nunca tienes que tener nostalgia del pasado, como tampoco te puedes emborrachar de un futuro que no existe, ¿no? Pero también puedes coger el pasado y el futuro y doblarlo como un folio e intentar entender, explicar el futuro a través del pasado y viceversa, ¿no? Entonces creo que hay un potencial organizativo en la hostelería muy fuerte y eso esperamos hacer. Cambiando un poco de tema ya, durante estos últimos años has pasado, bueno, lo has comentado al principio, ¿no? Por plataformas como PlayZ, Canal Red, este tipo de programas. Me gustaría que compartieses un poco con nosotros, ya que estés aquí, ¿cómo ves esos lugares por dentro? ¿Cuáles crees que son sus luces, sus sombras? ¿Cuál es tu opinión sobre estos espacios? O sea, yo en primer lugar, cuando surgieron todos estos espacios, yo lo vi como un movimiento positivo, cuando empezó PlayZ sobre todo. Yo lo veía como un movimiento muy positivo. Al final, a mí siempre me interesaba la política, un poco desde que era pequeño, y yo crecí viendo pues, los programas de debate de televisión española, ¿no? Que al final, pues la mayoría de la gente que iban eran expertos en todoísmo y gente sobre todo muy mayor, ¿no? Muy mayor, que no por desmerecer a la gente mayor en absoluto, pero faltaba un poco esa opinión joven y sobre todo yo notaba muchísimo en los debates que faltaban opiniones plurales, ¿no? Siempre iba pues el del PSOE, el del PP y 3 o 4 tertulianos más, ¿no? Entonces yo originalmente creo que lo vi como un movimiento muy positivo y de hecho creo que de alguna manera
sí que pondría la mano en el fuego por decir que programas como pues PlayZ, sin tener yo ningún tipo de afinidad más allá de la que pude establecer con gente que trabajaba ahí o gente que conocía del programa, pero realmente creo que funcionó a nivel discursivo y tuvo cierta llegada a la gente joven para lo bueno y para lo malo también, ¿no? Porque yo creo que inevitablemente era un programa que estaba cortado pues, por la línea editorial de Radio y Televisión Española, y al final Radio y Televisión Española pues hay ciertos temas de los que no se va a mojar, ¿no? Yo pues al final siempre me pregunto por qué nunca existió un PlayZ sobre tema Marruecos, nunca existió un PlayZ sobre la República, era muy difícil, ¿no?, que existieran esos temas, inevitablemente bajo el paraguas de Radio y Televisión Española. Entonces, bueno, luego a posteriori, pues fenómenos como Canal Red, yo un poco, como te comentaba al principio, pues yo cogí la inercia y entré en Canal Red. También había gente pues, que en aquel momento estaba metida en el proyecto que a mí me daba muy buenas vibras. Y bueno, yo, como te he comentado antes, la tertulia en sí es un formato que no me interesa realmente o no me parece como que tenga demasiado potencial discursivo, ¿no? Porque creo que es demasiado inmediato y demasiado va hacia lo polémico y no hacia lo didáctico. Sí que pude ver, pues mucho frenesí, mucho interés, mucha intención de querer llevar un ritmo de una cadena normal sin ser una cadena normal, o sea, sin ser una cadena, ¿no?, en sí misma. Y creo que al final yo notaba que la gente estaba hasta arriba de todo, ¿no? Se hacía todo como muy rápido y muy demasiado improvisado porque es que la gente no daba para más, ¿no? Creo que es algo a tener en cuenta en la mayoría de estos programas y el gran peso y lo que ha supuesto. Creo que en un futuro se agradecerá o en un futuro, vamos, por lo menos se acreditará a toda esa gente, sobre todo joven, que puso la carne en el asador y que puso su tiempo y que al final estaba entre ataques de ansiedad llevando programas de este tipo para contraprogramar los debates clásicos de aquella radio y televisión española que se nos había quedado tan atrás, ¿no? O de La Sexta, me da igual, o de cualquiera de estos programas. Yo intento siempre decir cosas buenas de lo bueno, es un poco redundante, es un poco frase Rajoy, pero creo que sí que llamaría la atención sobre eso, sobre la cantidad de gente joven que había involucrada en esos programas, que lo intentó y que independientemente de quién fuera el jefe o la jefa del programa, cogió y lo llevó para adelante y creo que eso es positivo y creo que eso en un futuro, bueno, como lo que estáis haciendo vosotros aquí ahora, pues va a tener proyección y va a sobrevivir. Eso es. De acuerdo, muchas gracias. Hay un detalle que has comentado de pasada en todo el tema de las luces y las sombras y demás, pero que sí que me gustaría andar un poco más, que es, bueno, justo de lo que acabamos de hablar, de gente que tira un poco para adelante. Es todo el tema alrededor del famoseo de izquierdas, básicamente. O sea, PlayZ, sobre todo, vivía mucho de llevar a gente mainstream que realmente dan mucha visibilidad, pero a pesar de que allí había recursos, les pagaban 4 duros. O sea, eran unas condiciones... O sea, tengo escuchado, o sea, tampoco pondría la mano a fuego porque son de oídas, que eran unas condiciones laborales muy precarias, salvo 2 o 3 casos, porque siempre te prometían que eso te iba a dar una proyección, que no sé qué y tal. ¿Tú crees que el capital simbólico y el pagar en visibilidad es una trampa? Sí. Ya te digo, sí, siguiente pregunta. No, sí, o sea, no podemos olvidar que todo esto surgió al calor de las redes sociales, ¿no? Yo, de hecho, bueno, volviendo un poco a la primera pregunta que me has hecho, o lo que hablábamos al principio, a mí siempre me resultó muy conflictivo la forma de gestionar mi imagen o quién era, ¿no?, en Internet, porque sentía este conflicto, ¿no? Sentía un conflicto de dónde está la diferencia entre lo que yo estoy diciendo, qué causa estoy defendiendo y quién soy, ¿no? Y ahí creo que hay un conflicto, que a mí me costó mucho sobrellevar y que a día de hoy, bueno, todavía me planteo, ¿no? Yo, como bien decías tú, estoy llevando un perfil muy bajo en redes y estoy ya a punto de empezar ya a publicar mi vida, que es algo que eché mucho de menos en todos esos años. También me exigí mucho y dejé de publicar mi vida privada, porque también, bueno, de repente creces en exposición un montón y de repente empieza a haber un montón de gente que dices, bueno, no conozco a esta gente, ¿no? A ver a quién le estoy enseñando mi vida. Y hay gente que desde ahí lo juega hacia, bueno, pues hacia esa faceta más de influencer de izquierdas, y yo en mi caso me cerré. Yo no quería enseñar nada de mis amigos, de mi familia y de nada, ¿no? Prácticamente nada. Y ahora estoy un poco más como que me apetece ya utilizar las redes normal, como una persona normal. Entonces sí, obvio eso está ahí. Obvio eso está ahí y obvio todos estos programas han surgido en un momento en el que, bueno, pues en el que existen redes sociales, en el que los likes te dan un subidón y en el que parece que la gente come de los likes. Y no es así, no es así. Y eso es un conflicto muy grande. Y eso es algo que nuestra generación en un futuro yo creo que va a dar una resaca generacional fuerte. El cómo de alguna forma nos expusimos al algoritmo a cambio de qué, ¿sabes? ¿A cambio de qué? A cambio de likes y a cambio de todo. Ahí hay mucho de lo que tirar y hay mucho escrito, ¿no? Yo creo que Eudald Esplúa ha escrito bastante sobre este tema. También no me salen ahora nombres, estoy un poco seco con nombres, pero hay mucha gente que ha hablado de esto.
y de lo que nos va a costar, ¿no? Obviamente en estos programas pues existía vamos, cualquier programa de tertulia joven, independientemente de PlayZ o Canal Red, pues siempre ha existido esto, ¿no? Yo recuerdo que dejé de participar en La Sexta porque dije, bueno, en La Sexta, vamos, que me llamaron una vez, o no me acuerdo si era 4. Me llamaron 2 veces en un programa de estos. Y dejé de participar no solamente porque ya el tipo de intervención que buscaban de mí era una intervención dirigida, no buscaban mi opinión, sino que buscaban que dijera una cosa concreta fuera de guión. Entonces dije, yo la verdad que no quiero hacer esto. Y de hecho ni siquiera lo publiqué. O sea, ni las veces que salí ni siquiera lo publiqué porque dije, ¿para qué? Sino que además también era gente que se aprovechaba un poco de esa lógica que tú comentas, ¿no? De ese pago invisible que eran las visibilizaciones, que es como, tío, estoy sabiendo que La Sexta cobráis una pasta o me pagáis o nos hago aquí hablando. Si para las cuatro señoras que ven vuestro programa, a mí no me... ¿Qué creéis? ¿Que luego porque yo coja el clip, lo recorte y lo ponga en mi timeline y arranque que 1000, 2000 likes, ¿me merece la pena hacer esto? No sé, yo salí muy desencantado de ese mundo también por eso, ¿no? Porque noté que es muy fácil caer en esa trampa de esa rueda del ego de no, bueno, sí, claro, mi vida es trabajar gratis para cadenas de televisión que utilizan mi personaje político y yo luego recorto y saco likes y así me da el subidón mientras me muero de hambre en mi casa, ¿no? Es como, joder, yo nunca lo vi, vamos, nunca lo vi algo que me atrayera. Y luego ya encima que yo aparte que soy camarero, o sea que ya además que es que tengo una vida laboral que es bastante exigente y que no, vamos, nunca aspiré a vivir de la comunicación política. Es algo que mucha gente me planteó en su día y surgieron cosas en su momento y yo siempre dije que no, porque no quería. O sea, no es algo que me atraiga. Si acaso es la escritura, que es algo que siempre ha habido cosas de fondo y como comentaba antes una persona en el chat, pues estuvo la memeización de la política, estuvo Sin Conexión. También actualmente tengo ahí un par de manuscritos rodando, pero son cosas que a mí no, vamos, a mí nunca me interesó ese enfoque y mucho menos ya te digo, o sea, comer de los likes, vamos, cero. Bien, me gustaría preguntarte por qué futuro le ves tanto al sindicalismo como al anarquismo. ¿Tú crees que se podrá organizar? Bueno, no lo sé, a través de la hostelería que comentabas antes o ¿hay futuro? Cuéntanos. Yo siento que sí, pero siento que todavía no hemos creado el discurso del futuro. Creo que vivimos presos en las formaciones políticas, vivimos demasiado presos del pasado. Vivimos demasiado presos sobre todo de los discursos, las formas, la estética y los modos del pasado. No sé, siento que resulta un poco polémico decirlo así. Yo me cansé de leer ensayos que eran simplemente referencias a la Biblia según San Marx, ¿no? Era como, joder, es que nadie puede hablar de la realidad sin tener que citar a un tío que lleva 100 años muerto, ¿no? Creo que hemos caído en la trampa del academicismo, ¿no? Es un discurso que yo defiendo especialmente y además es un debate que he tenido con muchos amigos y muchas amigas del gremio, ya sea el gremio sindical, el gremio político, el gremio laboral. A mí el academicismo me parecía una trampa, siempre me parecía una trampa, porque te obliga a hablar en un idioma que no todo el mundo entiende y no es responsabilidad de todo el mundo entenderlo, ¿no? Entonces, hemos perdido accesibilidad, hemos perdido realidad, hemos perdido presente. Y el presente no lo puedes perder, porque el presente es tu arma para construir el futuro. O sea, el futuro, las escaleras que nos llevan al futuro están construidas de peldaños de presente, ¿no? Entonces, mirando al pasado todo el rato y añorando discursos y formas del pasado, aunque el pasado en España precisamente es un trauma, y eso yo entiendo que a nosotros jugamos con un doble hándicap en España, que es no solamente que estemos atados, como cualquier formación política mundial, al pasado de lo que ha supuesto el socialismo, el comunismo o el anarquismo, sino que precisamente en España, al haberse nos sido robado ese pasado por parte del franquismo, es como que hay una doble reivindicación de ello, ¿no? Y casi que ha habido puntos en los que yo he sentido que la mayor victoria del franquismo ha sido precisamente dejarnos regocijándonos en el pasado, ¿no? Eso está ahí, el pasado está ahí y el pasado es importante, ¿no? Hace mucho tiempo justo me encargaron un artículo para la revista de la FAL y hablaba de eso con un compañero, ¿no? ¿Para qué sirven las estatuas? O sea, ¿para qué sirven las estatuas? ¿Para qué sirve que te pongan una calle con el nombre de un general o de un miliciano, ¿no? ¿Para qué sirve todo eso? Si no estás sabiendo llegar a la clase migrante de tu trabajo, si no estás sabiendo llegar a la clase trabajadora de tu gremio, si no estás sabiendo llegar a la sociedad en sí misma, ¿no? Creo que nos falta presente y creo que no sé, yo personalmente, además, no ya fuera de la política, ¿no? Yo a título personal, el futuro es una realidad que siempre me ha costado conjugar y no juego necesariamente con ella, ¿no? No me preocupo tanto del futuro. Me preocupo mucho del presente y intento estar en el presente. Entonces creo que la política, o creo que
el futuro de la política, por contradictorio que resulte, es inmediato y es ya. Entonces, todo lo que podamos construir en materia de anarquismo, de sindicalismo o de hostelería, me da igual cómo lo quieras llamar, no está escrito y no hemos llegado todavía a cómo articularlo, pero algún día llegará. O sea, sabemos que la historia es cíclica, sabemos que esa falsa paz, esa falsa calma de la que hablábamos antes, ¿no? Este momento de falsa calma que estamos viviendo estallará. Sabemos que las contradicciones saldrán por sí mismas, ya sea desde lo climático, ya sea desde lo laboral, desde el feminismo, desde cualquiera de las aristas en las que el capitalismo, las grietas del capitalismo se abren. Sabemos que en algún momento estallará y lo importante es que estemos preparados para explicar ese momento. Lo importante es que estemos preparados para saber, para hacerle entender a la sociedad o para nosotros como comunicadores políticos o como actores políticos, como militantes, el saber darle un sentido a lo que está pasando. Y yo creo que eso parte de puro presente, parte de entenderlo de ahora, parte de dejarnos de fundamentalismos, de tribalismos, de cámaras de eco y abrazar la sociedad con todas sus contradicciones. Yo es algo que siempre he pensado y viniendo también un poco a lo que hablábamos antes, una cosa que me cansó mucho del punk era su autorreferencialidad constante, ¿no? Como de repente parecía, o sea, cuántas buenas letras y cuántos buenos lemas se habrán perdido en canciones de punk. Lemas que podían haber sido canciones de pop, que podían haber sido cumbias, ¿no? Cosas más accesibles para la gente, ¿no? Creo que ahí está la clave, ¿sabes? En abrazar las contradicciones, en abrazar nuestra humanidad, en dejar de buscar una división constante basada en los parámetros parlamentarios o los parámetros mediáticos y empezar a pensar como clase. ¿Qué queremos como clase? Somos los de abajo contra los de arriba, ya está. Ya está. Da igual en qué coordenada te quieras ubicar de abajo. Somos los de abajo contra los de arriba. Había una frase que era lo de el pasado es un lugar extraño, allí hacen las cosas de otra manera. Bueno, mira. Voy a despedir ya. Bueno, esto ha sido Avanza. Daniel Treviño, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar en Furor Televisión. A vosotros. Y que ya sabes, tienes nuestra puerta siempre abierta para lo que necesites. Genial, gracias. Nos vemos. Chao.